Hermanos, en esta tarde con el saludo de Cristo Jesús les digo a todos ustedes, paz a vosotros y shalom. Shalom. Hermanos que nos ven en casa, que siempre la paz reine en sus corazones, en sus lugares a donde ustedes estén, hermanos, que siempre la paz del Señor esté en sus corazones, en sus mentes. Hoy en esta tarde, hermanos, un sol maravilloso, ver los cerros, los montes, toda la creación que el Señor ha hecho sobre la faz de la tierra. Bueno, hermanos, vamos a entrar hoy en esta tarde al estudio bíblico y hoy voy a dar lugar a mi hermano ministro para que nos siga hablando de la palabra del Señor hoy en esta tarde. Gracias, hermanos. Nuevamente, hermanos, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, pues en la mañana quedamos pendientes de terminar este tema, hermanos, de derechos o privilegios de los apóstoles. Y esto, pues, hermanos, nos lleva a una meditación muy grande, porque el apóstol Pablo, yo me admiro cada vez más que estudio las cartas de él, me admiro más de su forma de ser, de su forma de hacer las cosas, de cómo sobrellevar a la iglesia. Es una responsabilidad muy grande la que Pablo sintió, como la que estamos sintiendo nosotros ahora también, porque tener en nuestras manos a una iglesia que, hermanos, tenemos que dar cuentas de todos ustedes. El apóstol Pablo pone el ejemplo de cómo sobrellevar a la iglesia en ese tiempo. Era un tiempo difícil porque nosotros, cuando abrimos las Escrituras, vemos que a Jesucristo, desde que Él llega a mencionarse, hermanos, de que Él ya está por nacer, empieza la persecución, empieza, hermanos, a tener una situación difícil en aquellos años, en los cuales tendría que sobrepasar todas esas cosas el Hijo de Dios, para que pudiera pues cumplir la tarea que Dios el Padre le había encomendado a él. Y esto no fue fácil, porque desde que él, hermanos, ya iba a nacer, ya había, hermanos, cierta inclinación a que no naciera, a que tuviera, hermanos, problemas. ¿Para qué? Para que él tuviera, hermanos, ya obstáculos en toda la carrera que tendría que pasar aquí en la tierra. Entonces, hermanos, los apóstoles, cuando ellos ya tienen contacto con Cristo y empiezan a difundir el Evangelio, hay situaciones demasiado difíciles para todos ellos. Y hay una persecución tremenda dentro de la iglesia. Esa persecución hace que ellos pudieran esconderse, pudieran andar de aquí para allá, hermanos, en una casa, en otra, y siempre buscando la forma de cómo poder cumplir con el compromiso que habían obtenido a través de Jesucristo. Ese compromiso es muy grande, hermanos. Ese compromiso, desde aquellos años, fue legado a la iglesia, y de esa manera hasta nuestros días llega ese compromiso. Y por eso es, hermanos, que nosotros, reconociendo todo ese trabajo, toda esa responsabilidad, necesitamos echar mano de Jesucristo, echar mano del Espíritu Santo, para que así podamos nosotros salir adelante con esto. Pues, hermanos, es una promesa muy grande la que tenemos, y esa promesa es que nosotros reinaremos con Jesucristo aquí en la tierra para hacer siempre su voluntad. Así que, hermanos, hoy vamos a tener que culminar con este tema, pero vamos a ver cuáles eran los derechos y los privilegios que tenían los discípulos. El apóstol Pablo, cuando él, hermanos, empieza a dar el conocimiento, él, hermanos, tendría forzosamente que dar a conocer que el conocimiento que él había adquirido, y lo dice la Escritura, desde niño él fue instruido por uno de los doctores de la ley, por alguien, hermanos, que tenía el conocimiento, y que desde niño Pablo fue, hermanos, instruido a través del conocimiento de Gamaliel. Y ese doctor de la ley, hermanos, pues era un hombre erudito en todo el conocimiento de Dios. Y Pablo, hermanos, pues por lógica, crece con ese conocimiento, y tendría, hermanos, cuando ya le he revelado, lo que vimos en la mañana, cuando le he revelado que fuera apóstol a través de Jesucristo, él, hermanos, asume toda esa responsabilidad, y entonces se enfrenta a algo
que nunca él había creído que se iba a enfrentar, con un problema tremendamente, no solamente, hermanos, con los gentiles, sino con su propio pueblo, inclusive, hermanos, él tenía conocimiento también de lo que había hablado a través de los mismos discípulos, del conocimiento que él había dejado, hermanos. Por ahí a Jesucristo dice, hermanos, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso número 11, dice, hermanos, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso le sucedió a Jesucristo. Pues Pablo se tendría que enfrentar también a algo similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él ya quiere convertirse al cristianismo, pues los de su pueblo no lo aceptaron, hermanos, y también tuvo muchos problemas. Entonces, hermanos, veíamos en la mañana que lo que nosotros tenemos que dar a conocer es una carrera que Pablo, hermanos, aquí en la carta que estamos viendo, en 1 Corintios, capítulo 9, nos quedamos en el versículo 14, no, fue por el 21, ¿no? ¿No? Perdón, sí es cierto. Sí, fue en el 14. Dice así, hermanos, vamos a continuar. Dice el verso número 14. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan del mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de esos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Dice el apóstol Pablo, fíjense, prefiero morir a hacerlo. ¿De qué? De que ustedes me mantengan, de que ustedes me cobijen, de que ustedes hagan todo lo que ya les dije que tenemos derecho. Pero yo prefiero mejor morir a que ustedes me lo hagan. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Dice el apóstol Pablo, tengo una satisfacción tan grande que no quiero que me la quiten, porque lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, lo vivió siendo el dueño de todo. ¿Cómo yo voy a tener algo mejor que nuestro Señor Jesucristo? Yo prefiero mejor morir antes de que ustedes me quiten el privilegio de estar anunciando el Evangelio. Sí, hermano Pedro. ¿A qué se refería cuando te decía que tenía que, digamos, que uno que anunciaba el Evangelio tenía que vivir de lo mismo? Ok, porque recordemos en la mañana lo que habíamos dicho, hermanos, que precisamente Pablo, él decía, bueno, todos los que sirven en el santuario, del santuario viven, ¿sí? Comen del santuario. Entonces, dice, bueno, si ya está escrito, ahora, nosotros venimos a predicar el Evangelio a la iglesia, entonces tenemos el privilegio y el derecho de que la iglesia nos mantenga, ¿sí? Así como aquellos en el sacerdocio lo hacían, bueno, pues ahora nosotros tenemos también el derecho de que la iglesia no se... Pero dice Pablo, yo no quiero eso, porque es un privilegio para mí, dice él, es un privilegio que yo anuncie el Evangelio, pero yo no quiero ser carga para la iglesia. Entonces dice, prefiero morir antes de que me quiten esa satisfacción. ¿Sí? Pero entonces Pablo igual trabajaba así normal. Bueno, trabajaba, pero ya no en la forma como lo hacían los levitas en aquellos años. Trabajaba ¿sí? Para comer, ¿no? Bueno, trabajaba, pero sí. Fíjense bien, y en la mañana pudiéramos haber comentado esto. Cuando Jesucristo manda a los 70, que los manda de 2 en 2, dice, vayan, pero no se lleven ni alforja, ni zapato, ni ropa para que ustedes se puedan vestir, ni lleven monedas para que se alimenten, porque a donde ustedes lleguen, lo más seguro es que las necesidades que tengan, los mismos hermanos que le van a escuchar, les van a dar a ustedes lo que necesiten. Así es que no se preocupen, ¿sí? Entonces ya el Señor Jesucristo dice, no lleven nada, porque a donde ustedes lleguen, van a decir cuando lleguen y toquen la puerta, paz para ustedes, y ellos van a contestar, paz para nosotros. Entonces, hermanos, llegaban y entraban, les daban de comer, o sea, ahí dormían, ahí se bañaban, y al día siguiente a seguir anunciando el Evangelio.
Y así, hermanos, anduvieron mucho tiempo ellos, pero no necesitaban nada, porque todo, la iglesia, los hermanos a donde llegaban, les daban lo que tenían que comer y tenían que vestir y tenían que hacer todo eso. Bien, hermanos, entonces dice el verso número 15: pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio. Fíjense, hermanos, dice, para mí no es de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación. Fíjense, lo considero una obligación ineludible, o sea que no la puedo quitar, no la puedo hacer a un lado. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si yo lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Entonces, hermanos, el encargo que le dio Dios el Padre a Jesucristo, esa responsabilidad pasó a los discípulos. Y de los discípulos, hermanos, llega a nuestro tiempo. De aquellos, hermanos, hoy llega a nuestro tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Es una obligación para nosotros hablar del Evangelio. Dice aquí en otra versión, y ay de mí si no lo hago. Porque entonces, hermanos, me las voy a tener que ver con el Padre. Dice el verso 18, en este caso mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Una pedradota para todos aquellos que cobran por el Evangelio, por anunciar el Evangelio. Aquí, hermanos, es una bofetada con guante blanco. ¿Por qué, hermanos? Porque cuántos y cuántos no cobran por anunciar el Evangelio. Cuántos y cuántos no, son miles de dólares algunos, y algunos hasta millones de dólares por anunciar el Evangelio. Quiero darle una pedrada a muchos. ¿Sí? Ya no de parte del Evangelio, apoyándome en el Evangelio. Díganme, hermanos, todos aquellos que cantan, ¿predican el Evangelio? Sí, de alguna manera. Pero ¿cuánto cobran? ¿Cuántos estadios llenan aquellos que cantan al Señor? ¿Y cuánto cobran? Millones de pesos. Y eso, hermanos, se las van a ver con el Señor. Se las van a ver con Él. Ahorita están disfrutando. Ahorita están llenos de fama, llenos de vanidad, llenos, hermanos, de putrefacción, llenos de todo eso. Pero, hermanos, va a llegar el momento en que el Señor se las va a cobrar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí que no se debe de cobrar nada. Así les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: vayan y no cobren por anunciar el Evangelio. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Verso 19. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo a todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganar a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Fíjense, hermanos, cuando Pablo dice estas cosas es porque los de la nación de él, o sea, los judíos, dice que ellos vivían bajo la ley. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ellos todavía tenían que circuncidar. Ellos todavía en ese tiempo tenían que matar animalitos para alcanzar el perdón de los pecados. Todavía se tenían que vestir con toda la vestimenta y que solamente le correspondía a los levitas. O sea, por eso Pablo está anunciando esto, porque en ese tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, todavía funcionaba el templo, todavía estaba en función. ¿Estaba el sacerdocio en función? Sí, todavía estaba en ese tiempo, hermanos.
Por eso dice Moisés así, que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley. Fíjense, hermanos. Dice el apóstol Pablo, yo mismo me he puesto bajo esa ley. ¿Para qué? Para ganar a algunos de mis hermanos, de los judíos. Aunque en realidad no estoy sujeto a ella. ¿A qué se estaba refiriendo? No estaba sujeto a la ley. ¿A cuál ley? Precisamente la que estaba funcionando todavía de los levitas en ese tiempo, ¿sí? A la ley de la circuncisión y de la vestimenta y de otras cosas. Verso 21. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente soy sujeto a la ley de Dios. O sea, aquí ya como que Pablo, hermanos, no es que se contradiga, sino que hay que saber a qué ley se estaba refiriendo. Dice a la ley de Dios. Y esa ley de Dios, los mandamientos, hermanos, a los 10 mandamientos, a eso se estaba refiriendo. Dice así, ya que estoy bajo la ley de Cristo, cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener en parte el mismo. Hermanos, Pablo, hermanos, les comento, me sorprende cómo se dirige a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia tiene un valor incalculable. Ustedes, dice mi hermana, y bueno, muchos hermanos, pero mi hermana Rosario, siempre que nos habla, ¿cómo nos dice? Carísimos hermanos. ¿Por qué somos caros? Porque somos comprados por la sangre del Señor. Pregunto a mi hermana Félix, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? No tiene precio. No tiene precio. Por eso la hermana cuando se dirige con nosotros nos dice, carísimos hermanos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo y no tiene precio. Entonces, hermanos, aquí dice el apóstol Pablo, todo lo hago por el Evangelio para tener parte en él mismo. Verso 24. Ustedes saben que en una carrera todos corren. Aquí viene, hermanos, un ejemplo. Fijémonos, hermanos. Tiene un ejemplo que Pablo nos pone a todos. Dice, en una carrera, en un maratón, para todavía argumentar un poquito más. ¿Qué hace un maratonista, hermana A y D? ¿Qué hace un maratonista? Se esfuerza. No, sí, o sea, corre, pero ¿qué hace para correr? Se prepara. ¿Cómo se prepara? Comiendo tacos, comiendo tortas, comiendo chicharrón. No, hermanos. Un atleta se prepara dejando toda la chatarra y se alimenta, pero una alimentación especial. ¿Qué tanto se entrena? ¿Qué tanto se entrena para poder correr en un maratón? 8 horas, la mayor parte son 8 horas. Diario, pero son años de prepararse, de pararse a las 5 de la mañana, ¿verdad, hermano Víctor? Sí. Y de correr 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque en un maratón se llevan horas de correr, hermanos. Entonces, ese atleta tiene que preparar y por lo tanto se abstiene de alimentos chatarra, se abstiene de refrescos, se abstiene, hermanos, de desvelarse. No se puede desvelar. Se abstiene inclusive de tener relaciones. Se abstiene de muchísimas cosas. ¿Para qué? Para poder competir. ¿Cuál es la corona que va a recibir este atleta? Si es que gana. La corona, hermanos. Va a recibir una medalla, va a recibir, hermanos, un premio. Y ese premio lo va a distinguir entre todos los que van a participar. Dice Pablo entonces aquí, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes, dice Pablo,
corran ustedes de tal manera, de tal modo, que reciban el premio. ¿Cuál es el premio que debemos de recibir nosotros, hermanos? La corona de la vida. Ese es el premio que debemos de hacer, que nosotros debemos de correr. ¿En qué debemos de correr? En el conocimiento, ¿sí? En el Evangelio, en predicar el Evangelio, en sufrir el Evangelio, en tener, hermanos, dedicación, tiempo, estudio para el Evangelio. Eso es lo que debemos de hacer, correr de esta manera. Dice el verso 25, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita, ¿sí? Se olvida, se marchita ese premio, hermanos. Hasta ahí quedará en el recuerdo solamente del ganador, ¿sí? Pero, hermanos, ese premio se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. ¿Y cuál es ese premio? La corona de la vida, que, hermanos, nos va a mantener no solamente en el milenio, sino por toda la eternidad. Yo, verso 26, yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dándole golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. ¿Cómo castiga Pablo su cuerpo? ¿Cómo lo castigaba? Viviendo del Espíritu solamente. Veamos, hermanos, fíjense bien. Dice Romanos capítulo 7. Obedeciendo, no más que nada obedeciendo, ¿no? No, sí, pero fíjense bien. Vamos a Romanos capítulo 7. Dice así, hermanos, el Evangelio. Verso número 7. Capítulo 7. ¿Verso 7? Sí. Capítulo 7 de los Romanos, verso número 7 en adelante, dice así: ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Entonces, hermanos, me tengo que abstener de la carne para no codiciar. Pero el pecado se aprovechó de esto y, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que hace la carne? Malos deseos. ¿De qué se abstuvo Pablo? De todo esto, de los malos deseos de la carne. ¿Sí? Dice entonces así, hermanos: pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Pero hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. ¿Sí? Cuando viene el mandamiento, entonces cobra vida el pecado. Y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. ¿Sí? Dice el mandamiento: no robarás. ¿Y qué decía mi carne? Roba. Y cuando entonces yo robo, el mandamiento me mató. ¿Sí, hermano? El mandamiento me mató. ¿Por qué? Porque decía que no debo de robar. No mientas, no digas chismes, pero mi carne está, presta para el chisme, hermanos. Y entonces el mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Y me mató el mandamiento, porque lo hice. ¿Sí? Entonces, hermanos, la ley es lo que hace. Y Pablo dice: pues yo sujeto a mi cuerpo, lo pongo a prueba, vamos a decir, hermanos, y ahora
no hago lo que mi cuerpo me pide. Yo hago lo que la ley de Dios dice que haga. Y eso, hermanos, es lo que hizo Pablo. Entonces, por eso debemos de tener muy en cuenta todo esto. Este conocimiento, hermanos, que nos da la palabra del Señor a través de lo que los apóstoles tienen, hermanos, y todavía seguimos teniendo los que predicamos el Evangelio, hermanos, pero como el consejo que nos ha dado el apóstol Pablo a través de esto, que no debemos de abusar, no debemos de codiciar, y no porque yo tenga una congregación, como en algún momento nos lo dijeron, ay hermano, qué congregación tan grande tiene usted. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo habían dicho? Por envidia. ¿Sí? Y cuando algunos tienen una congregación grande, lo único que están esperando todos los dirigentes es que esto se llene. ¿Sí? Entonces, hermanos, viene el deseo de la carne. Y Pablo dice, yo no quiero que me quiten ese privilegio de anunciar el Evangelio, porque anunciar el Evangelio para mí es un grande, pero grande beneficio que obtengo a través del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, hermanos, es precisamente el trabajo de todos los apóstoles y el trabajo que hoy nosotros tenemos. ¿Cuál es el trabajo que tenemos? Sí, hermano. Bueno, damos una pregunta. En sí, ¿cuál es el deseo de la carne? Porque pueden haber deseos buenos y deseos malos, todos son malos. Bueno, ¿cuál es el deseo de la carne? Bien, vamos a contestar la pregunta a nuestro hermano. Es importante las preguntas y que ustedes, decía un motivador de esta conferencia que hoy vamos a tener, es importante que salgan ustedes de este lugar llenos de preguntas. Si no tienen preguntas, quiere decir entonces que esta asamblea, este lugar, este momento, no tuvo éxito. Deben de salir de este lugar llenos de preguntas, porque eso quiere decir que estuvieron atentos. Ahora, preguntaba mi hermano, ¿y cuáles son esos deseos de la carne? ¿Ok? Dice, hermanos, Gálatas capítulo 5, que ya lo hemos visto muchas veces, pero una vez más vamos a recordarlo. Gálatas capítulo número 5. Dice así, hermanos. Vamos a ver desde el verso 16. Espero que mi hermano Fernando ya esté ahí. ¿Ya, hermano? ¿Ya? Muy bien. Dice así, pongamos atención. Dice así, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, que es la carne. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen. ¿Qué es lo que cometen? Inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Esas son las cosas de la carne. ¿Sí? Esto es lo que los hombres quieren. Por eso Pablo dice, yo cuando corro en este conocimiento de Dios, agarro mi carne y le digo, sujétate y sufre lo que la palabra de Dios dice que tenga yo que abstenerme de todo eso. Y eso es lo que hizo Pablo. ¿De acuerdo?
Entonces, con este conocimiento que Pablo precisamente ha hecho a todos aquellos que hemos conocido este Evangelio, dice el apóstol Pablo aquí mismo en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 4, ¿sí? Y es el trabajo de los apóstoles, y es el trabajo de todos nosotros. ¿De acuerdo? Bien, dice así, capítulo 4, desde el verso número 1. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo. Fíjense, hermanos. Pablo dice, el conocimiento que nosotros tenemos que dar, y es el trabajo que tenemos, ¿sí?, es que ustedes simplemente son ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos. Esto, hermanos, son designios secretos, porque hay muchísima gente que no conoce, no sabe del Evangelio, no sabe cuáles son los mandamientos, no sabe cómo dirigirse ante nuestro Dios. Dice el verso 2, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Dice el apóstol Pablo, no me interesa lo que a algunos les parezca o no les parezca lo que yo anuncio del Evangelio, no me importa. O algún tribunal humano, lo que digan. ¿Cuántas veces fue acusado Pablo, así como Jesucristo, ante los tribunales? Casi todas. Anduvo de acá para allá y siempre lo anduvieron acusando de muchas cosas por predicar las buenas nuevas de salvación. Dice entonces, hermanos, que dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe de demostrar que es digno de confianza. Yo pregunto, hermanos, el Señor ya nos demandó todo esto, ya nos dio a conocer el Evangelio. Ahora pregunto, hermanos, ¿somos dignos nosotros de confianza de parte de Dios? ¿Verdad que todavía nos falla mucho? ¿Verdad que todavía no tenemos la convicción, la fe plena para que tengamos ese cargo y cumplirlo ante nuestro Dios? Nos falta todavía. Sigue diciendo, ni siquiera yo mismo me juzgo, dice el apóstol Pablo, verso 4. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por eso sea inocente. Fíjense, todavía Pablo dice, no sea que yo mismo venga a decir, no, pues yo no tengo nada en contra de Dios, yo me juzgo a mí mismo, me juzgo bien, yo sé que estoy bien. Los que están mal son los demás, pero yo estoy bien. Pues el que me juzga es el Señor. Así es que el que nos va a juzgar es el Señor, no son los hermanos, no es la iglesia. Dice el verso número 5, por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno una alabanza que merezca. Así que, hermanos, nos toca a nosotros ahora dar lo mejor de nosotros. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para dar lo mejor de nosotros? Hermanos, el despojarnos de todas las cosas es necesario que lo hagamos. Quiero, hermanos, tomar un poquito de esto, y eso es importante. Es importante, hermanos, porque hay muchas personas, muchísimas, que para poder verse bien, para poderse ver bien ante la gente, hace cosas que no debería de hacer. Ejemplo, si yo estoy demasiado obeso, ¿por qué estoy tan obeso? Dicen algunos, bueno, es que hay alguna enfermedad. ¿Cuál es una enfermedad, hermanos, que pueda uno tener por estar demasiado obeso? ¿Ser fuscos? No, hermano. En parte es la comida, pero en parte es una de las glándulas que nos la tiroides, hermanos. ¿Sí? La tiroides es un
es una glándula que regula precisamente el peso, ¿sí? Y entonces, esa glándula, si no está bien, hermanos, se tiene uno que hacer análisis. ¿Para qué? Para saber. Entonces, pero hay algunos que están bien. Y entonces viene una situación, hermanos, de que están demasiado obesos, pero por comer demasiado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacen algunos que comen demasiado? Se meten a una dieta demasiado rigurosa. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando les dan químicos para mantenerse, que no les dé hambre? Viene una descompensación. Y esa descompensación causa a veces, en muchas ocasiones, la muerte. Bien, hay algunos otros, hermanos, yo les quiero hablar de todo esto porque es importante. Hay algunos otros que, por ejemplo, tenemos un defecto en la cara, ¿sí? ¿Qué defecto? O tengo un ojo que está medio caído y me lo tengo que arreglar. O tengo una nariz que está media grande y entonces me voy a la cirugía. Y todo eso, hermanos, es una situación de vanidad. Dice el apóstol Pablo, dice que yo tengo que conservar mi cuerpo en santidad. Eso no quiere decir que porque yo me haga una situación de estética en la cara, no quiere decir que sea, hermanos, una vanidad, pero ¿ante quién? Ante los que me ven, sí, a los que me conocen. Y es una vanidad. Pero si yo voy a dar una buena cara ante un público, lo tengo que hacer de la mejor manera. Y esa forma de tener un aspecto visible ante una, pues no sé, un público, pues hermanos, me va a costar un buen dinero. Y yo les hago este comentario, hermanos, porque hay mucha gente que se dedica precisamente a predicar el Evangelio, pero para tener un mejor aspecto ante el público, se mandan a arreglar muchas cosas, ¿sí? Quiero decirles una vanidad grande, ¿sí? Y yo estoy quedando pelón, ¿sí? Pero es algo que ya es natural, por la edad, por la química, por hermanos, por herencia, por lo que ustedes quieran. Preocupaciones. Pero, ¿cuántos y cuántos no hacen, hermanos, que se inyecten, que se pongan cabello artificial, que se hagan pelucas, que se hagan, hermanos, infinidad de cosas para poderse ver bien? Y eso, hermanos, es vanidad. Esa vanidad, el Señor no la toma muy en cuenta, pero para mal de uno, hermanos. Sí. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe estas cartas, escribe para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos, de no caer en muchas situaciones que a veces nos van a llevar a consecuencias. ¿Qué les parece, hermanos, que yo en un momento dado me mande yo a hacer una estética de todo mi cuerpo? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me vea rejuvenecido? Va a ver bien por el momento. Les voy a decir una experiencia que yo viví. Yo lo viví, hermanos. En una ocasión, hace ya algunos años, nos invitaron a que participáramos en un evento en la Universidad de la UAP. Y me invitaron a muchas denominaciones. Y fuimos, hermanos. Fuimos a ese lugar. Y éramos pastores. Yo era, en ese tiempo era yo ayuda de la Iglesia de Dios Israelita, entre paréntesis MEX AR, era yo ayuda, hermanos, y llegaron ahí católicos, protestantes, llegaron de todo, hermanos, y entonces mandan a llamar al sacerdote fulano de tal, una persona alta, ¿sí?, de barba cerrada, vestido todo de negro, con esta cosita blanca que llevan acá, hermanos, ¿sí?, bien peinadito, con abundante cabello, y cuando pasa esta persona al frente para hablar al público, hermanos, eran como 10 mujeres que le estaban arreglando el cabello, que le estaban arreglando la corbata, que estaban poniéndolo pero bien así, arreglándole el saco y todo, hermanos, 10 mujeres alrededor de él poniéndolo bonito. Se los digo, hermanos, yo lo viví.
O sea, no me lo contaron, yo lo viví. Y yo me quedé sorprendido, dije, ¿cómo es posible que haya gente de este tipo? ¿Para qué, hermanos? Para que el sujeto quede bien ante el público. ¿Sí? Y las mujeres se desviven por eso. Entonces, hermanos, ¿por qué creen que el profeta Isaías dice precisamente de Jesucristo? Habla del Hijo de Dios, dice, y no se le hallará hermosura para que las mujeres no lo desearan. O sea, Jesucristo era un hombre común y corriente del pueblo. No era ni muy hermoso como lo pintan en las películas, hermanos, de ojo verde, cabello rubio, hermanos, con el cabello largo y con la nariz respingada y güerito. Y no, hermanos, no era así Jesucristo. Jesucristo era un hombre común y corriente del pueblo, hermanos. ¿Sí? Nada más que precisamente hay algunos aspectos, hermanos, que las mujeres les gustan de los hombres. ¿Y cuál es uno de esos aspectos? El conocimiento, la forma de hablar, la forma de vestir. Y uno de ellos, hermanos, pues, es la economía también. Pero, hermano, eso es muy aparte de todo lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado de todas las cosas que tenemos que aprender del Evangelio, para que no caigamos en todo eso, que esto es cuestión de la carne, es vanidad. Y eso es lo que debemos nosotros de tener mucho cuidado para la iglesia, porque la iglesia tiene un valor incalculable. Si yo no cuido la iglesia en todos esos aspectos, estoy poniendo en peligro, primeramente, mi vida, ¿sí? Y la vida de todos ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que tener mucho cuidado en todo esto. Bien, verso número 6. Quedamos aquí, hermanos. Capítulo 4, verso número 6. Dice así: hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien, y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y quién tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear. Y si se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros, ojalá fuesen reyes de verdad, para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser, fíjense, hermanos, dice el apóstol Pablo, hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes nos respetan. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo, dice el apóstol Pablo. Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan 10,000 instrucciones, padres, no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio
por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así que les ruego que sigan mi ejemplo. Hermanos, todo esto que el apóstol Pablo sufrió no es en vano. Dice el mismo apóstol Pablo aquí en el capítulo 15 de esa carta, hermanos, el último versículo. Dice, porque todo lo que hacemos para la obra de Dios, nada es en vano. Nada es en vano. Así que, hermanos, ¿qué podemos aconsejar todos nosotros? En la parte de lo que corresponde a los privilegios que debemos de tener de todos ustedes, hermanos. ¿Qué podemos nosotros decir? Que nos mantengan, que nos dé todo lo que ustedes tienen para que nosotros podamos seguir anunciando el Evangelio. No, hermanos, para nada. No es eso. A nosotros nos enorgullece que ustedes sigan creciendo en el Evangelio, que ustedes sigan conociendo, que ustedes, hermanos, sufran también como sufrió Jesucristo, pero que lo valoren, que valoremos todos, hermanos, qué es lo que sufrió Jesucristo, que valoremos, hermanos, qué es lo que sufrieron los apóstoles, cuánto pasaron, cuánta hambre, cuánta sed, cuánta injuria, cuántas pedradas, cuántas bofetadas, cuánto todos sufrieron por causa del Evangelio y por causa de la iglesia. Y eso, hermanos, es lo que nos alienta a nosotros también, seguir adelante. Son ustedes, hermanos. Dice el Señor, ustedes son. Dice el Señor en su palabra, bienaventurados los que sufren, porque ellos verán el reino de los cielos. Así es, hermanos. Así es que, hermanos, todo este conocimiento que hemos recibido ha sido gratis, no nos ha costado nada. Pregunto, hermanos, hermano Víctor, anunciamos el Evangelio. ¿Cuánto les costó a usted hacer este libro? Nada. A todos nosotros, ¿cuánto nos costó hacer este libro? Nada, hermanos, no nos costó nada. Un centavo no nos costó. Pero ¿saben qué costó, hermanos? La sangre de todos los que están escritos aquí. Eso es lo que ha costado. Ahora lo que nos toca a nosotros es valorar todo esto. Es valorar eso. Pero, hermanos, el premio de todo lo que tenemos que hacer es el premio que los mismos apóstoles y todos los que han seguido el Evangelio han valorado, la corona de la vida. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, y esto lo recibe de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Mateo, hermanos, capítulo 10. Verso 5 al verso 8. Con eso vamos a terminar, hermanos. 10 y 8. Mateo capítulo 10, del verso 5 al verso 8. Dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Fíjense bien, hermanos. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen a todos los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Dice Jesucristo: yo les he dado potestad de que hagan todo esto, pero ¿saben qué? No vayan a cobrar ni un centavo por hacer todo esto. Y les he dado esa potestad. Alivien a los enfermos, resuciten a los muertos, saquen demonios. Y hermanos, hoy yo pregunto, ¿podemos hacerlo nosotros? Sí, lo ven. Sí se puede. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos de vivir como vivieron los apóstoles. Ahora pregunto, ¿vivimos como vivieron los apóstoles? Ese es el problema. Por lo mismo que, ¿qué nos falta? Nos falta fe.
nos falta tanto que el hermano Víctor nos dice, Humildad. debemos de vivir en santidad, hermanos. Y vivir en santidad es tener el conocimiento de Dios. Yo puedo hacer lo que Cristo dijo, hermanos. Si tuvieras un poquito de fe, como el grano de una mostaza, como la semilla de una mostaza, le dirías a este cerro, quítate de aquí y pásate para allá, y lo podríamos hacer. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos falta? Si a los discípulos se los dijo Jesucristo, imaginémonos, hermanos, lo que ellos hicieron en comparación de nosotros. Hermanos, ni a los talones les llegamos, ni a los talones, pero sí estamos prestos para hacer problemas. Ahí sí. Es más, nos sacamos 10. Ojalá viniera aquel hombre que le dijo a su maestro, maestro, póngale 0. En cuanto a las cosas malas. ¿Sí? Ojalá y pudiera suceder eso. Pero hermanos, nos falta todavía mucho conocimiento, nos falta todavía, hermanos, mucha santidad y nos falta, hermanos, mucho temor de Dios. Pongamos en práctica lo que conocemos, pongamos en práctica, hermanos, y cada día seamos mejores con nosotros mismos, con nuestro Padre Celestial y con la Iglesia. Seamos mejores, hermanos. Eso es lo que nos va a llevar precisamente a poder tener esa capacidad de aliviar enfermos, de poder, hermanos, hacer las cosas bien a la Iglesia. Y cuando esto suceda, que nosotros tengamos esa capacidad, entonces vamos a poder poner en alto el nombre de nuestro Dios. Y esa es la honra que debemos de dar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, todo este conocimiento, hermanos, a nosotros no nos costó nada. Y por eso mismo debemos de seguir adelante, porque el objetivo de cada uno de nosotros es llegar a tener, hermanos, esa corona. Y creo que para obtener la corona necesitamos también tener que esforzarnos en este conocimiento. Les he dicho, no nada más a ustedes, a mucha gente. Lo que hace un momento fuimos a hablar con nuestro hermano Chema. Le dijimos, este conocimiento no es de la tierra. Este conocimiento, hermanos, viene del cielo. Y este conocimiento lo tenemos que poner en alto. Porque se nos ha dado a nosotros. Hemos tenido el privilegio de tener, hermanos, en nuestras manos este conocimiento que viene del cielo. Y no cualquiera entiende este conocimiento. El Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Hermanos, que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Es cierto,